Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Proverbios 35. Que Dios les bendiga a todas las hermanas de Iglesia Nazaret Misión Centroamericana y nuestras hermanas de otras iglesias que nos escuchan semana a semana en este espacio conectadas, reflexiones que transforman la vida de la mujer. La semana pasada finalizamos nuestro estudio sobre Eva, madre de la humanidad. Ahora veremos a otra interesante mujer, Sara, madre de naciones, en su primera parte. Sara fue esposa de Abraham. Se habla mucho de ella en el Antiguo y Nuevo Testamento. Sara ocupa un lugar muy importante en la historia por ser la madre del pueblo judío. La vida de Sara demuestra cuán santo y justo y a la vez lleno de amor es Dios. Él no será burlado, pero tiene verdadera misericordia. Escucha las oraciones de sus hijos y conoce el deseo más profundo de sus corazones. Veamos los antecedentes de la vida de Sara. Cuando nos encontramos con Sara por primera vez, se llama Sarai. Dios le cambió su nombre y el nombre de su esposo Abraham cuando se le apareció para establecer un nuevo pacto con él. Así, Sarai se llamó Sara, que significa princesa, y Abraham vino a ser Abraham, cuando Dios le dijo, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17, 5b. Los cambios de nombres en la Biblia son sumamente significativos porque es Dios quien los hace. Al cambiarle los nombres a Abraham y Sarai, Dios les dio un sello o indicio de su promesa. Esto lo leemos en Génesis 17, del 3 al 5 y del 15 al 16. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán a ella. Sara procedía de Ur, de los caldeos, que está ubicado en Babilonia. Era hija de Taré, el padre de Abraham. Así Abraham y Sara eran medios hermanos. Aunque tenían el mismo padre, su matrimonio era aceptable de acuerdo con las costumbres locales porque tenían distintas madres. Génesis 20:12. Veamos a Sara, madre de naciones. Sara fue única porque ella y su esposo fueron los padres de la raza judía. Sin embargo, procedían de la cultura idólatra y hasta su padre Taré adoraba a otros dioses según Josué 24:2. En aquella época no había distinción entre judíos y gentiles porque la nación judía aún no existía. Así Abraham fue el primer hombre reconocido como hebreo en Génesis 14:13. Esto ocurrió después de que Dios le prometió hacer de su descendencia una gran nación. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12, versículos 1 y 2. En Génesis 17, 15 al 16, como lo leímos anteriormente, cuenta el cambio de nombre de Sarai. La tradición hebrea describe a Sara como la mujer más perfecta después de Eva, a quien se le llama la madre de todos los vivientes. Sara recibe el título de madre de naciones. Sin duda alguna, Sara es una de las mujeres más importantes de la historia mundial. ¿Qué hizo que Sara fuese una mujer tan importante y excepcional? Un factor esencial fue su fe. En Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. ¿Se da cuenta del secreto? Sara sabía que Dios permanecía fiel a su promesa. Esta es una lección muy importante que todos debemos aprender. Si ponemos nuestra confianza o dependencia en alguien o en algo inferior a Dios, quien es perfecto, nos convertiremos en seres inferiores a lo que Dios quiere que seamos.
A menudo fracasamos en nuestra vida cristiana porque confiamos en nuestra capacidad y no en la de Dios. El concepto de Dios que tenía Sara constituye pues la primera lección importante que aprendemos de ella. Dios llama a Abraham. No podemos estudiar a Sara sin considerar a Abraham porque era marido y mujer. Ellos vivían en Harán cuando Dios un día le dijo a Abraham que se tenía que mudar. No solo tenía que mudar, sino que esa mudanza debía ser un acto de fe. Dios no les dijo a dónde se iban a mudar, sino solamente que irían a una tierra que Él les mostraría. Génesis 12:1. Lamentablemente, Abraham obedeció solo en parte la primera vez que se le dijo que se fuera. Génesis 11:31. Hizo dos cosas que no debía de haber hecho. En primer lugar, llevó consigo algunos familiares cuando Dios no le había dicho que lo hiciera. En segundo lugar, al establecerse por un tiempo en Harán, Abraham se detuvo antes de llegar a la tierra que Dios le mostraría. En Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 5, Dios se le apareció otra vez a Abraham y le dijo que tenía que continuar su viaje. La Biblia dice que Abraham siguió tal como el Señor le había ordenado. Sara, como es de esperar, le acompañó. Así que Sara tuvo que abandonar por segunda vez su hogar, sus familiares y todo lo conocido. Siguió a su esposo, quien a su vez seguía a Dios por fe. Abraham y Sara estaban juntos obedeciendo a Dios en este traslado. La Biblia no nos dice que se hayan quejado o le hayan preguntado a Dios el por qué. El hecho de abandonar su país no les separó ni disminuyó el amor mutuo que sentían. La Biblia no nos da ningún indicio de que Sara quisiera regresar. Más bien se la elogia a través de las Escrituras debido a su reverencia y obediencia a su esposo. A donde fuera que fuese Abraham, su prosperidad aumentó y se convirtió en un hombre muy rico. Ni las riquezas ni su posición dividieron el compromiso mutuo de Abraham y Sara. Hoy en día muchos matrimonios se desploman cuando ya sea el marido y la esposa obtienen un mejor trabajo o una educación superior. Podemos aprender del compromiso de Sara con su esposo. Veamos la mentira de Abraham y Sara. Cuando Abraham y Sara atravesaron la región sureña de la tierra que Dios les había dado, hubo una gran escasez de alimento, de modo que decidieron irse a Egipto. Sara era una mujer muy hermosa y Abraham tenía miedo de decirle al rey de Egipto que ella era su esposa, pues temía que el rey lo matara para llevarse a Sara a su harén. Así que idearon un plan. Abraham le dijo al rey que Sara era su hermana. Esto era realmente una media verdad. El rey se lleva a Sara a su casa con la intención de acostarse con ella. Pero Dios le dijo al rey que no la tocara porque era la mujer de otro hombre. Así vemos cómo Dios les protegió una vez más. Hubiera sido mucho mejor haber confiado completamente en Él en lugar de hacer planes por su propia cuenta. Estimadas hermanas, Abraham y Sara pecaron al igual que nosotras. La Biblia registra esos fracasos y a pesar de todo, Dios los usó grandemente. La gente a menudo cree que si comete un error, Dios no los usará nunca más. Esto no es verdad. Si usted ha pecado, confiéselo a Dios y haga las correcciones necesarias. La palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. En su situación también, Dios puede y quiere perdonarla y también restaurarla a una posición de alegría y servicio para su reino. Tenemos que tener mucho cuidado con algunas sectas que no enseñan correctamente la palabra de Dios y les dicen a sus feligreses que alma que pecare esa morirá, como dice en Ezequiel 18:4. Cuando en este tiempo en que tenemos la oportunidad de gozar de la gracia de Dios, podemos pedir perdón y el Señor nos perdona y nos restaura y nos va enseñando a través de su Espíritu Santo cómo debemos vivir la vida cristiana y nos restaura como lo hizo con Pedro cuando le negó y luego Pedro arrepentido, el Señor le dio la oportunidad de que predicase su evangelio con gran poder desde el día de Pentecostés. No se desanime, hermana.
El Señor le ama y Él conoce nuestra fragilidad humana y nos capacita para usarnos en su obra. No olvide de las 3 enseñanzas que aprendemos de Sara. Número 1, que Sara sabía que Dios permanecería fiel a su promesa. Número 2, Sara tenía un compromiso con su esposo Abraham. Y número 3, Sara aprendió que todo lo que se propusiera hacer con su esposo debían de buscar antes la aprobación de Dios. Les invito, hermanas, ahora que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muy agradecidas estamos por todas las enseñanzas que has dejado en tu palabra para que aprendamos sobre estas mujeres como Sara, que fue una mujer sujeta y respetuosa a su esposo, quien se embarcó en esa aventura de fe acompañando a su esposo, creyendo en tus promesas sin renegar ni cuestionar nada. Pero esa fe surtió su cumplimiento en el tiempo tuyo de que iba a ser madre de naciones en su avanzada edad. Señor, que nosotras creamos tus promesas, esperando en tu tiempo, sin estar ansiosas porque no vemos pronto tu respuesta a aquellas peticiones que te hemos hecho. Fortalece nuestra fe y que podamos aprender a esperar en ti, sabiendo que tú eres un Dios fiel. Gracias por escuchar nuestra oración y todo lo ponemos delante del trono de tu gracia en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.